En esta clase vamos a ver dos filum, platelmintos y nematodes. Vamos a empezar por el filum platelmintos. Vamos a dar, como siempre dijimos, vamos a hablar de las cuestiones básicas y vamos a tomar ejemplos que sean representativos, ya que ambos filum, tanto platelmintos como nematodes, son realmente muy numerosos, sobre todo los segundos, los nematodes. Bueno, dentro de los platelmintos, vamos a empezar a dar las características generales, como hacemos siempre, la estructura del cuerpo, la arquitectura corporal, etcétera. Vamos a decir que son todos acelomados, o sea, no hay una cavidad propia del cuerpo. Poseen, como ya sabemos, simetría bilateral. Hemos dejado atrás a los nidarios, por lo tanto, si ya dejamos atrás a los nidarios, de aquí en adelante vamos a hablar siempre de simetría bilateral. Recordemos que cuando llegamos a los equinodermos en realidad tienen una simetría pentarradial secundaria, pero su larva es bilateral. Por lo tanto, de este punto en adelante vamos a hablar siempre de animales de simetría bilateral. Y son platelmintos y tienen un cuerpo, por lo tanto, aplanado dorsoventralmente. O sea que esta característica fundamental es la que le da nombre al grupo. Son todos triblásticos, 3 capas de tejido embrionario. Son gusanos no segmentados, parásitos y de vida libre. De vida libre, el más interesante que vamos a conocer es la planaria, y parásitos vamos a ver que hay ejemplos interesantes y de importancia médica. El nivel de organización es órgano, sistema de órganos, y tienen un tubo digestivo incompleto. Incluso en algunos casos de parásitos, como los estodes, puede faltar. Carecen todos de esqueleto, carecen del sistema circulatorio, del sistema respiratorio. Todo esto lo hacen a través del cuerpo. El sistema excretor está más basado en una osmorregulación. Son todos hermafrodita. La reproducción es bastante compleja. Vamos a ver unos ejemplos y nos vamos a dar cuenta que la cantidad de estadios larvales hace que sea una reproducción realmente compleja, sobre todo los parásitos. Bueno, es lo que acabo de decir, ¿no? Que los ciclos de vida de las especies parasitas son complejos y estas varios estadios larvales incluyen en algunos casos más de un hospedador. Un sistema nervioso con un ganglio cerebral anterior, 2 cordones longitudinales, y hay algunas diferencias y algunas características, algunos grupos que no vamos a mencionar. Y vamos a movernos dentro de los grupos más conocidos, que en realidad va a ser Turbelaria, Cestode y Trematodes. Bien. Aquí tenemos las planarias. Lo que tenemos en vista aquí es una planaria común, tradicional, de agua dulce, la que conocemos de vida libre. Si la logramos ver en una lupa potente, una lupa buena o un microscopio muy bajo aumento, veremos esta estructura y esta exofaringe, que es la que utiliza para alimentarse. La proyecta y la utiliza para alimentarse. Tiene 2 manchas oculares, pero esas 2 manchas oculares en ningún caso son ojos. Esta es una planaria de tierra muy parecida a una lombriz aplanada, pero nada tiene que ver con la lombriz. Es también un platelminto de tierra bastante común y una planaria del tipo marina. Estos son individuos de vida libre, son individuos, podemos decir, totalmente inofensivos. Pero dijimos que los platelmintos tienen algunos ejemplos parásitos y complejos. Y un caso son las duelas hepáticas o duelas del hígado. Este simpático animalito habita dentro de los conductos biliares y causa severas complicaciones a la salud humana. Esta fasciola hepática, ¿sí? O saguaipé, también se la conocía como bicho plano, ya que atacan los mamíferos, y el nombre saguaipé, un nombre guaraní, se le había puesto ya que se pensaba que las sanguijuelas que atacaban al ganado dejaban sus larvas que luego se fijaban en el hígado. Una cuestión bastante loca,
que se creía en la antigüedad y que obviamente está desterrada, y sabemos que este individuo es del filum Platelmintos, es un parásito y tiene un ciclo de vida bastante complejo. Si hablamos de este ciclo de vida complejo, vamos a comenzarlo en algún punto, si bien es un ciclo, por un adulto, un vertebrado que tenga la fasciola hepática, que sea el hospedador definitivo de la fasciola hepática. Este individuo, con sus heces, va a liberar huevos. Estos huevos van a llegar a un cuerpo de agua, y al llegar al cuerpo de agua, los huevos, va a eclosionar de ellos un primer estadio larval, el miracidio. El miracidio va a ser una larva pequeña, libre nadadora, muy pequeña, y que va a estar nadando en ese cuerpo de agua hasta encontrar un hospedador. Ese hospedador que continúa va a ser un caracol pulmonado, vasomatófago, puede ser ampularia, puede ser limnea, son los caracoles comunes que hay en los cuerpos de agua de dulce, en la mayoría de las lagunas, o arroyos. Y en este tipo de caracol, la larva, este primer estadio larval, el miracidio, va a ingresar al caracol. Una vez dentro del caracol, en la cavidad del manto, va a cambiar su forma de miracidio a pasar a ser esporoquiste. Los esporoquistes tienen la capacidad de reproducirse, o sea que ya estamos de una larva que va a generar muchos esporoquistes. Estos muchos esporoquistes dentro del caracol van a generar muchas redias. O sea, el miracidio que ingresó al caracol generó muchos esporoquistes. Estos muchos esporoquistes se transforman en redias, y estas redias se transforman en cercaria. Una vez que alcanzan la altura de cercaria, este cuarto estadio larval abandona el caracol, las cercarias, nadan libremente, se fijan en una planta palustre, muchas veces puede ser el berro, cualquier planta palustre que esté alrededor de una laguna, y se enquista en una nueva larva que es la metacercaria. Cuando un adulto consume un vertebrado adulto, un vertebrado consume esta metacercaria, se libera el adulto dentro del cuerpo. O sea, si el animal que lo consumió esto es un cerdo, el cerdo está consumiendo el vegetal con las metacercarias, y las metacercarias va a liberar el adulto de la fasciola hepática. Si la persona que come ese berro es un humano, ese berro que está contaminado por esta metacercaria, la metacercaria al ingresar al humano va a liberar un adulto de fasciola hepática en el hígado, que va a ir hacia el hígado, ¿no? Entonces, bueno, este es un ciclo bastante complejo, y lo interesante es que de un huevo sale un miracidio, y de un miracidio que ingresa al caracol se transforman en muchos esporoquistes, y sucesivamente cada esporoquiste va a dar su larva, la redia, y bueno, ahí damos la cantidad de individuos que pueden salir desde un solo huevo. Y claramente los 5 estadios larvales que estamos viendo. Un ciclo más que complejo, y que le asegura un éxito evolutivo realmente muy alto. Muchas veces esto ocurre también en lugares que no hay buenas condiciones de saneamiento, y las aguas están contaminadas o son aguas negras y se mezclan con las aguas que lavan o las verduras o que va para el consumo. Bien, lo que hablábamos recién, ¿no? En este tipo de contagios, sobre todo cuando veamos también en otros casos de parasitismo, vamos a ver que todo esto está dado por una cuestión sociosanitaria, ¿sí? El uso, por ejemplo, de letrinas en lugares de campo, y esas letrinas descarguen o viertan los fluidos hacia un cuerpo de agua, hace que se contaminen esos cuerpos de agua, esas aguas negras estén
contaminadas y hayan gran cantidad de estos huevos, ¿no? Y en caso de una inundación, un rebalse de ese cuerpo de aguas negras va a contaminar todos los vegetales y va a ser un foco de contagio, por ejemplo, de fasciola hepática, entre otras. Otro planteamiento interesante y creo que conocido por todos, que son los estodas, pero que es más conocido con su nombre común de lombriz solitaria, ¿sí? Es el que afecta al ganado, afecta a los perros muchas veces y afecta al humano. En este caso vamos a centrarnos en un humano, entonces vamos a partir también de un humano que posee la lombriz solitaria, o sea, el humano ya posee en su intestino, recorriendo desde el estómago todo el intestino, saliendo por el recto llano, la lombriz solitaria. La lombriz solitaria es un gusano plano muy largo y si lo ven acá, esta es una foto de una lombriz solitaria. Cada uno de estos son segmentos. Cada segmentito de estos se los conoce con el nombre de proglótidos. Se ven como son cada uno segmentos. Los proglótidos más jóvenes son los que están cercanos aquí a la cabeza y los proglótidos más adultos, más desarrollados, son los últimos, los que ya recorrieron todo el intestino y los que se van cortando, ¿sí? Estas son las porciones, se cortan y son eliminados hacia el exterior con las heces y el movimiento normal del animal o la persona va eliminando los proglótidos. Los proglótidos dentro tienen solamente tubo digestivo y huevo. O sea, estructura reproductora y huevos, nada más. O sea, son verdaderamente estructuras para la reproducción. Imagínense los miles de millones de huevos que hay con metros y metros, más de 20, 30 metros de lombriz solitaria. Decíamos que arrancábamos desde un humano que tiene la lombriz solitaria en su organismo. La lombriz solitaria se fija a las paredes del estómago por una corona de espinas que tiene ahí y una ventosa y queda aferrado al estómago. Recorre todo el intestino y es eliminado, como dije, por recto llano cada uno de los proglótidos cargados de huevos. Esos proglótidos se deshacen rápidamente y lo que en realidad sí se liberan son cientos de huevos. Si volvemos a la cuestión sanitaria que comentamos antes, por ejemplo, en donde el humano está usando como baño una letrina y esa letrina vierte hacia un pozo ciego, en un momento de inundación ese pozo ciego puede derramar aguas sobre vegetales o pasturas donde pasta el ganado. Una vez que el ganado pasta, ingiere los huevos de la lombriz solitaria, y esos huevos que ingiere van a generar una larva que se va a fijar en el músculo, formando lo que se llama un quiste hidatídico. O sea, un quiste que tiene un embrión dentro, en los músculos de la vaca. Si esa vaca luego es utilizada para el consumo humano y no pasó los controles de bromatología, los controles sanitarios, al comer la carne la persona, un humano, come esos huevos, quistes hidatídicos, y esos quistes hidatídicos, cuando llegan al estómago, se desenquistan y se fijan nuevamente a la pared del estómago y se da una lombriz solitaria. De esa forma se da el contagio hacia otra persona. Esto cabe aclarar que ninguna persona se contagia a la lombriz solitaria por haber ingerido huevos o por haberse lavado mal las manos o por un lugar contaminado. Si ingiriera huevos, lo que en realidad tendría la persona no sería lombriz solitaria, sino quistes hidatídicos, que se pueden fijar en músculos o en otras partes del cuerpo. En un músculo, ahí podemos encontrar un quiste hidatídico, o bien se puede fijar en el cerebro, quistes hidatídicos, donde el problema es mucho mayor. Acá es un problema menor. Si fuese el músculo de acomodación del ojo, el problema deja de ser menor, y ni hablar cuando es en el cerebro, ¿sí? Y si alguien come, en este caso, solamente el canibalismo podría propagar esta parasitosis, pero en el caso de el ganado que tiene quistes hidatídicos, cuando la persona lo ingiere, termina desarrollando en su estómago la lombriz solitaria, como vimos antes. Bien, y
obviamente este individuo queda fijado al estómago. Acá lo podemos ver en una fotocopia del microscopio electrónico de barrido, cómo es esa estructura, ¿sí? Estas son las ventosas con las cuales se alimenta, toma el alimento, y esta es la corona espina o rostelo que se clava y a modo de espinas hacia atrás genera una traba para evitar separarse de la pared del estómago, de las células del estómago. Entonces queda verdaderamente bien aferrado, bien agarrado. Cabe aclarar que esta lombriz solitaria tiene una cutícula realmente muy dura, muy resistente, ya que está recorriendo el estómago y el intestino, y si no tuviese esa cutícula resistente, terminaría siendo digerida por los mismos jugos gástricos del hospedador. Esto en cuanto a platermitas. Pasamos al siguiente grupo, así de forma rápida, que son los gusanos cilíndricos, los nematodes. Realmente un filum donde hay miles de millones de especies, una gran diversidad. Son desde muy muy pequeños, milimétricos, a algunos bastante grandes que pueden llegar a casi los 20 centímetros. Los encontramos absolutamente en todos los ambientes, desde vida libre hasta parásitos. Son todos, ya lo dijimos, pseudocelomados, pero de simetría bilateral, y algo fundamental acá es un cuerpo cilíndrico. Ya no son gusanos planos como los anteriores, sino que son gusanos cilíndricos. Triblásticos, o sea, las 3 capas de tejido embrionario. El cuerpo también cubierto por una gruesa cutícula, ya que en este caso también hay parásitos que habitan en el digestivo. Y como todo parásito tiene un tubo digestivo, si bien es completo, no especializado, y tienen todo un proceso para poder adquirir el alimento, en algunos casos succionarlo, ya que estos no son como los otros que quedan fijos o enganchados a la pared del estómago. El más conocido, quizás por todos, bueno, no digo por todos, pero que es un individuo muy conocido, es el Ascaris lumbricoide. Es un parásito del hombre, del humano, habita en los intestinos, no suelen ser muy grandes, suelen ser gusanos que andan en el orden de los 7, 10 centímetros y un poco menos también, no más allá de 10 centímetros. Están dentro del intestino, generan molestias, dolores, generan realmente perjuicio, pero a no ser que haya una cantidad muy muy elevada de parásitos y que produzcan una obstrucción intestinal, no es el mayor problema que estén dentro del intestino, sino que estos gusanos en su fase de larva la pasan dentro del pulmón, o sea, están dentro de los pulmones, llegan hacia los pulmones por vasos, por venas, ¿no? Y en corazón y pulmón, sobre todo en pulmón, es donde anidan. Cuando estos gusanos logran el desarrollo para ya casi ser adultos, salen desde el pulmón, empiezan a escalar hacia la garganta, atravesando las paredes del pulmón, rompiendo las paredes del pulmón, rompiendo paredes de la faringe, y con un fuerte ataque de tos pueden pasar 2 cosas: que sea expectorado o bien que sea deglutido, tragado. Una vez que es tragado, llega al intestino y en el intestino anida junto con los demás gusanos. O sea que la parte más dañina de este individuo está en su reproducción y en su estancia larval, la cual hace que pase por el pulmón, además de que está alojado en el pulmón como larva, pero que pase rompiendo paredes de pulmón, de faringe, y que realmente esos daños son mayores que el llegar a una obstrucción intestinal. Los nematodes también los encontramos en el suelo, son importantes, estos son benéficos, los otros eran perjudiciales, estos son benéficos, son importantes para la biota del suelo, son los que van convirtiendo, están convirtiendo el mantillo en el humus. El humus que uno encuentra en el suelo puede ser bruto o elaborado, y este proceso de que el humus ese pase a ser elaborado en cierta parte está dada también por nematodes, donde de un humus en el cual reconocemos todavía estructuras vegetales, orgánicas, el humus elaborado ya no se reconoce. Entonces este proceso de formación del suelo
y de aporte de nutrientes tienen gran importancia los nematodes. También hay nematodes parásitos de vegetales, hay nematodes parásitos en la gran mayoría de los peces. Cuando uno compra peces o pescado, mejor dicho, en una pescadería, si lo abre, va a encontrar al eviscerarlo, sacarle todas las vísceras, los órganos, muchas veces unos gusanos blanquitos moviéndose, son nematodes. Y si uno toma algunas muestras de agua, de lagunas, de cuerpos de agua, y los ve al microscopio, encuentra nematodes. Realmente son muy, pero muy numerosos. Y se los encuentra prácticamente en todos lados, desde los perjudiciales de importancia médica hasta los nematodes como los que ayudan en la biota del suelo para formar este humus elaborado. Bueno, hasta aquí esta breve introducción y paneo sobre los que eran platelmintos y nematodes.